¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hace una semana, Pfizer anunció que su vacuna logró un 90% de efectividad en sus pruebas, lo que sin duda trajo esperanza en medio de la pandemia. Pero no es la única vacuna que está avanzando. También está la que desarrolla Oxford junto al laboratorio AstraZeneca. ¿Cómo funciona la diplomacia alrededor de la vacuna? ¿Cómo son las acciones y la respuesta global que se ha dado en la pandemia? Estos son solo algunos de los temas que queremos conversar con nuestro entrevistado. Nombre: Ian Dury. Cargo: Embajador británico en Chile. Asumió el cargo en julio del 2020 en plena pandemia. Previamente fue embajador en Uruguay. Ingresó al servicio diplomático el año 2000 y ha ocupado una serie de cargos en Londres y en el exterior. Entre ellos se incluyen los cargos de consejero político y jefe de la Oficina Política de Derechos Humanos y Prensa en Ginebra, subdirector internacional en la Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio, Innovación y Competencias del Reino Unido, además de su destinación en Buenos Aires, donde ocupó el cargo de oficial político y comercial. Embajador, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo está? Buenas noches, Connie. Gracias por invitarme. Un honor. Bueno, no es el primer destino en América Latina, ¿cierto? Estuvo antes en Uruguay y antes también en otro cargo, pero en Argentina. Así es que Latinoamérica la conoce bien. Vamos a tutearnos, voy a decirlo oficialmente, porque habíamos quedado en eso, así que es más cómodo para los dos, sí, pero lo voy a explicar, embajador. Ya, pero partamos yo quiero saber, antes de hablar de la vacuna, que obviamente es la noticia, quiero saber cómo fue llegar a un país que pese a que venía de cerca, ¿cierto?, de Uruguay, llegar en plena pandemia a un cargo donde evidentemente hay que relacionarse con la gente, hay que conocer a las autoridades, etcétera. Llegó en julio de 2020 y por lo tanto no ha conocido a nadie prácticamente, ¿o sí? Bueno, es un desafío para todos en este momento, ¿no? O sea, tratando de conectarse con el pueblo, o sea, una responsabilidad fundamental por cualquier embajador es realmente conocer el país y el pueblo donde está, ¿no? Así que es un desafío. Yo llegué el fin de julio, así que tuve que pasar mi cuarentena obligatoria en casa y luego en Santiago estamos muy paulatinamente, saliendo de la cuarentena, o sea, las restricciones la situación está mejorando, pero es difícil, o sea, como diplomático hoy en día trabajar. Estamos haciendo muchas reuniones, muchos webinars, muchos seminarios por Zoom, muchas entrevistas así. Por un lado es muy bueno porque, bueno, es una forma de conectarse sin viajar, pero por otro lado uno pierde un poco, esa chispa humana, ¿no? Uh-huh. Claro, y en ese sentido, julio estábamos todavía en plenas cuarentenas, ¿cierto? Además de que obviamente el que llega de fuera de Chile, como tú dices, tiene que quedarse en cuarentena durante 14 días en ese minuto. Entonces, ¿cómo fue esos primeros meses intentar relacionarse, por ejemplo, con las autoridades? Porque un embajador cuando llega se tiene que, me imagino que contactar con, no sé, el canciller, hacer una serie de reuniones que esta vez no se pudieron hacer. ¿Cómo fue esa parte? Sí, o sea, en julio, agosto no fue tan fácil hacer entrevistas en forma personal, ¿no? Uh-huh. Así que, pero sí, y uno tiene la obligación como embajador de presentarse, conocer a los ministros del gobierno, los jefes de varias secciones en la Cancillería. Así que estoy en eso, pero ambos lados respetando, distanciamiento social, lleva tiempo, ¿no?, para uh-huh. conseguir las reuniones. Así que es un desafío para todos.
creo que, pero lo que he visto en Chile es que hay mucha capacidad por Zoom, webinars y para hacer reuniones en forma virtual. Así que, por un lado, trabajando un poco en eso, pero es un desafío porque para mí, o sea, yo pasé 20 años en el servicio diplomático y aprendiendo cómo negociar, cómo conectarme con gente en forma personal. Así que ese switch, ese cambio fue bastante dramático, ¿no? Sí, claro, me imagino, se requieren otras herramientas y otras, es cierto, y otras habilidades. Embajador, y en este contexto, eso sí, que me imagino que, bueno, se sigue haciendo el trabajo, aunque sea a través de Zoom, a través, cierto, de manera telemática. En ese contexto tenemos, empiezan a desarrollarse las vacunas. Esta vacuna de Oxford es una de las que, digamos, estamos mirando desde Chile, además de las otras, cierto, que han ido avanzando. ¿Qué rol juega la embajada, por ejemplo, en eso, y el rol de la diplomacia en el, por ejemplo, en el que nuestro país pueda probar acá también esa vacuna que están desarrollando en Oxford? Sí, bueno, la semana pasada AstraZeneca y Oxford anunció bueno, los ensayos clínicos en Chile, y yo creo que es un paso muy importante. Así que ellos están en fase 3, o sea, lo más avanzado como Pfizer, en el desarrollo de una vacuna. Y obviamente eso tuvo que ser aprobado por el gobierno chileno, así que hay mucho diálogo con el gobierno sobre los ensayos y para tener la autorización para que una empresa comercial pueda hacer los ensayos en el país. Y justo ayer tuvimos una reunión entre la Cancillería británica y Chile sobre el financiamiento de las vacunas en el futuro. Así que Reino Unido y Chile copatrocinaron un seminario con, bueno, otros miembros del continente de América Latina sobre cómo vamos a financiar una vacuna, porque una cosa es tener una vacuna segura, que trabaje bien, pero otra cosa es fabricarlo y satisfacer la demanda, ¿no? Y estamos hablando de 1.000 millones de dosis. Así que ese es el próximo desafío para los gobiernos, así que estamos en eso, compartiendo ideas, trabajando en la OMS para asegurar que todos los países pueden tener acceso, ¿no? ¿Y en qué momento estamos de esa vacuna? Estamos en la, digamos, va a ser posible porque se habla de que para la Navidad podría estar ya listas las pruebas. ¿Cuándo podríamos tener la vacuna disponible, digamos, primero allá en Inglaterra, en Reino Unido, pero también aquí en Chile? ¿En qué etapa estamos? Sí, bueno, con Pfizer y AstraZeneca estamos en fase 3, que implica un ensayo, digamos, masivo, ¿no? Tratando de hacer pruebas con seres humanos o con pacientes, voluntarios obviamente, y si pasamos a esa prueba, el próximo paso es tener la autorización de las autoridades públicas, o sea, es un poco distinto en cada país, pero la aprobación del gobierno para hacer una campaña de vacunación a la escala masiva. Ya sé que mi gobierno y AstraZeneca estamos avanzando, pero tratando de mantener las expectativas y al mismo tiempo mantener la confianza pública en una vacuna. Así que por eso es muy importante pasar por todos los pasos, todas las fases, con cautela, con prudencia, porque lo más importante es tener una vacuna que realmente se puede usar en todos los países y que mantenga la confianza pública. Estamos hablando, creo, de una vacuna para el principio del año que viene, pero tanto la vacuna de Astra como la vacuna de Pfizer son 2 dosis, ¿no? Así que estamos hablando de primera dosis y segunda dosis 28 días después. Así que es evidente que
no habrá suficientes dosis para toda la población al mismo tiempo. Así que el próximo desafío por todos los gobiernos es decidir cómo van a priorizar la vacunación, ¿no? Claro, o sea, no vamos a poder todos vacunarnos, sino que probablemente se va a tener que priorizar la población de riesgo primero, por ejemplo, que es lo que se hace con muchos planes de vacunación. Pero si estamos hablando, embajador, del comienzo del próximo año, ¿cierto? ¿Eso estamos hablando de campaña de vacunación en Reino Unido o podríamos pensar también que aquí en Chile podríamos ya también estar vacunando a la gente? Bueno, depende del proceso en cada país, ¿no? Así que algunos países como el Reino Unido han firmado contratos directos con algunos proveedores con cierto riesgo, ¿no? O sea, que apostando, ¿no? Que una vacuna sea, que tenga éxito. Así que tengo entendido que Chile también firmó algunos acuerdos directos con las empresas privadas. AstraZeneca hizo una promesa que iban a ofrecer la vacuna al costo. Así que, pero es una inversión de millones de dólares para llegar a este punto, ¿no? Y ahí es donde empiezan e intervienen las negociaciones como la que nos estás diciendo, digamos, que han tenido ya curso entre las autoridades, ¿cierto? Entre la Cancillería británica y la Cancillería chilena. Porque lo que uno empieza a imaginarse es que como no va a haber suficientes vacunas para todos, es como, bueno, ¿qué país tiene posibilidades de tratar de llegar antes, de ganarse, entre comillas, la vacuna, o no es así? O sea, ahí es donde la diplomacia puede ayudar para que efectivamente, por ejemplo, esas vacunas lleguen a nuestro país, o es un problema simplemente recurso, de quién paga más. No, yo no veo como una carrera, ¿no? O sea, no es una competencia de qué país va a ganar, porque, bueno, ningún país estará seguro hasta que todos los países estén seguros. Así que no importa en qué país estés, o sea, todos los gobiernos tienen que priorizar una vacunación. Pero aparte de los contratos privados, estamos trabajando con la OMS, la Organización Mundial de Salud, para financiar y garantizar acceso para todos los países. Y Chile y Reino Unido son miembros de ese mecanismo que se llama COVAX, para garantizar el financiamiento y el acceso para los países más pobres, para los países subdesarrollados, para que todos puedan tener un acceso, ¿no? Estamos conversando con el embajador británico en nuestro país, Ian Dury. Embajador, hablemos de lo que está pasando en Gran Bretaña, donde en realidad en Europa en general, ¿cierto? Están en esta segunda ola de contagios, está empezando el invierno además, entonces todo eso lo hace bastante complicado. Y cada país ha tomado diferentes medidas. En el caso de Gran Bretaña, quiero preguntarle cuál ha sido la opción, porque en general en la primera ola de contagios, Gran Bretaña tuvo primero un rol bastante como, digamos, no estuvo por las cuarentenas absolutas ni por los lockdowns, ¿cierto? Absolutos, sino que al revés, al comienzo Boris Johnson habló de que, digamos, de la inmunidad de rebaño, de que era bueno que la gente se contagiara, etcétera. Después tuvo que cambiar de alguna manera la política por la presión misma de la gente cuando empezaron a aumentar los contagios y las muertes. ¿En qué situación, cómo está enfrentando hoy día el Reino Unido esta segunda ola de contagio, que entiendo que tiene más o menos a Inglaterra como con 50.000 nuevos casos? Sí, así que el primer ministro anunció hace poco un confinamiento general en Inglaterra hasta el 2 de diciembre. No es tan estricto como el confinamiento que tuvimos en abril-mayo, porque las escuelas siguen abiertas y las universidades también, pero es verdad que no solamente en Reino Unido, sino también en muchos países de Europa estamos en pleno segundo brote, digamos. Y es un tema complicado porque justo estamos entrando en el invierno,
siempre hay más demanda en el sistema de salud pública por el tema de influenza y otras enfermedades que circulan en esta temporada. Así que es un punto de riesgo por todos los países en Europa. Así que por eso el gobierno anunció un nuevo confinamiento y bueno, con la idea de frenar el aumento de los casos y también volver a ese mensaje general sobre respetar el distanciamiento social. Creo que lo que pasó en Europa es que en julio, agosto, el confinamiento en muchos países paró y muchos turistas se fueron a la playa para disfrutar un poco del verano, y siempre es un desafío por todos los gobiernos porque hay que encontrar un equilibrio, ¿no?, entre proteger la salud del pueblo y al mismo tiempo no solamente la salud física, sino también la salud mental, ¿no? Así que el bienestar y para muchos el daño, no solamente económico, sino también físico, de estar confinado en una casa es grave. Así que todos los gobiernos están tratando de encontrar un equilibrio que también estar en acuerdo con, la opinión pública, ¿no? Exactamente, eso es la parte probablemente más difícil, ¿cierto? De poder equilibrar las medidas que sean, digamos, sanitarias, que sean adecuadas para enfrentar los nuevos contagios, pero también estoy pensando que viene la Navidad, por ejemplo, sí, que es un motivo para, en Chile también pasa lo mismo, para que el comercio se reactive. Es la esperanza de muchos, de un sector, ¿cierto?, del comercio o de los servicios, de restaurantes, etcétera, de pensar que después de un año pésimo en términos económicos van a poder reactivarse y van a poder recuperar algo con la temporada navideña. Y claro, y si eso significa, y si justo en ese momento se cierra todo, el perjuicio económico va a ser mayor. ¿Esa es la disyuntiva en que están en este momento en el Reino Unido? Bueno, yo creo que es parte de la discusión, así que por eso el gobierno actuó rápido en las últimas semanas en introducir un nuevo confinamiento con la idea que podemos proteger, entre palabras, Navidad, ¿no? O sea, para que las familias puedan juntarse y puedan pasar tiempo juntos. Yo creo que es algo fundamental para el bienestar para cada familia, y es verdad, en noviembre, diciembre, muchos negocios dependen de las compras, de los eventos para cerrar el año, así que esa es la esperanza. Con un confinamiento bastante duro, por un mes podemos frenar el brote y liberar las restricciones para Navidad. Claro. Esa es la esperanza, pero en ese confinamiento, porque tú dices que no es tan duro como lo que se hizo, ¿cierto?, en mayo, en abril, porque los colegios, por ejemplo, los niños siguen yendo al colegio, a las universidades, pero ¿qué significa entonces el confinamiento? ¿Que la gente no puede ir a trabajar y tiene que trabajar desde la casa? Bueno, los que pueden trabajar de casa tienen que trabajar de casa, pero obviamente hay excepciones, o sea, los que están trabajando en servicios públicos que no pueden hacerlo en casa, o sea, en los hospitales, para hacer compras esenciales, los supermercados abiertos, pero restricciones contra los restaurantes, los cafés y los negocios no esenciales, digamos. Yo creo que un punto importante en este nuevo confinamiento es que las escuelas, el gobierno ha sido muy claro que las escuelas deben estar abiertas porque es muy difícil como padre trabajar en casa si estás cuidando a los niños al mismo tiempo. Claro. O para los que están trabajando en servicios públicos, en el sistema de la salud pública, no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que por eso fue fundamental. Y además el gobierno no quiere que los chicos en Inglaterra pierdan todo el año, ¿no? Uh-huh. Claro, ustedes empezaron además, como en septiembre empezó
en el Reino Unido el nuevo año, ¿cierto? Nosotros lo empezamos en marzo. Embajador, ¿qué lecciones podemos sacar de lo que aquí en Chile, de lo que está pasando en Reino Unido, de las medidas que se han tomado, de los cambios que han tenido en las medidas que se han tomado, pensando en que tal vez nosotros también vamos a tener una segunda ola como la que es de esperar que no, pero parece extraño que si está pasando en Europa no pase acá. Tal vez tenemos que tomar ciertas medidas para evitar que pase y estamos todavía a tiempo. ¿Qué lecciones podríamos sacar? Bueno, yo creo que Chile está actuando con mucha responsabilidad, mucha cautela, ¿no? O sea, con el programa de 5 pasos, o sea, es bien claro. Yo creo que lo que pasó en Europa es que en julio, agosto, muchos disfrutaron. Se desataron. La playa, sí. Estar con amigos, es entendible, ¿no? Después de meses confinado en un casa. Así que... Claro, pero nosotros también tenemos el verano por delante, estamos iniciando esa etapa y entonces podríamos repetir o podría ocurrir algo también como lo que ocurre en Europa, donde la gente, claro, ya se le olvida. Nosotros mirábamos las imágenes en Europa en el verano, nadie usaba una mascarilla, no había distanciamiento social en las playas ni en los bares, como que se olvidó el coronavirus. Sí, yo creo que en comparación en Chile, yo veo, bueno, mucha responsabilidad del pueblo chileno, ¿no? O sea, con el uso de las mascarillas. ¿Tú encuentras que estamos siendo responsables? O sea, en comparación con muchos países en Europa, o sea, las medidas sanitarias son bien claras y bien respetadas. O sea, el gel, el mascarilla, sacar la temperatura antes de entrar a un supermercado, son medidas bien claras y bien respetadas. Así que y creo que eso ayuda a Chile. Capaz que la diferencia es que, bueno, no soy científico, pero dicen que el tema del frío, del invierno, no ayuda el tema del servicio público, no tranca el tema. Es decir, que en Inglaterra hay muchos que pasan tiempo en casa, de nuevo por el clima y con mucha gente en casa. Así que el hecho de que Chile está entrando en el verano, capaz que eso ayuda al país, ¿no? El timing es mejor para Chile. Uh-huh. Y en ese sentido, embajador, ¿hay relación? O sea, las autoridades chilenas te preguntan a ti, por ejemplo, acerca de qué es lo que está pasando en Inglaterra para ver si podemos sacar algunas lecciones desde allá. ¿Existe esa conversación? Sí, así que ayer fue un ejemplo, una conversación entre los ministros de Reino Unido y Chile, no solo sobre la vacuna, sino también sobre las medidas que cada país puede tomar. También, o sea, el Reino Unido está viendo, aprendiendo lo que está pasando en otros países, porque ningún gobierno tiene 100% claro cómo se puede frenar el virus. Creo que todos los gobiernos están aprendiendo al mismo tiempo y aprendiendo de otros países. Acá en la embajada tenemos que mandar un informe cada semana sobre los casos en Chile, los pasos que están tomando, y bueno, es parte de la información que va a Londres también para nosotros cuando estamos pensando en nuevas políticas públicas, tratando de aprender lo que está andando bien en otros países, ¿no? ¿Y qué de lo que está aplicándose aquí en nuestro país podría ser útil o recomendable también para Reino Unido? Bueno, por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto un empuje más grande en Inglaterra sobre el uso de las mascarillas, ¿no? Yeah. Y eso es evidentemente algo que que Chile tiene bien claro, ¿no? O sea, el uso de los tapabocas. Además, el tema de los pasos a pasos, o sea, tratando de paso a paso, y además el tema de una política más regional es algo que fue implementado en Inglaterra antes del confinamiento general que el primer ministro anunció hace poco, o sea, tratando de aislar casos en distintas regiones, ¿no? Para evitar un
un brote general por toda la nación. Pero allá en Inglaterra ha pasado acá lo mismo que aquí en Chile, de que digamos que ha sido un problema político finalmente, que hay cuestionamiento a las autoridades, que si se contaron bien los casos, si no se contaron bien los casos, si se tomaron las medidas a tiempo o no se tomaron las medidas a tiempo. Hemos visto esa discusión acá en Chile, también en Reino Unido se ha convertido en un problema político para el gobierno, ¿cierto? Sí, yo creo que por todos los gobiernos, o sea, es como hemos hablado, ¿no? O sea, el tema de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la libertad personal, la libertad de, los derechos humanos fundamentales que son bien protegidos en mi país y en Chile también, y al mismo tiempo una política pública para proteger toda la población que depende del comportamiento de cada individuo, ¿no? Y además, es verdad que hay ciertos sectores en Inglaterra que no están de acuerdo con un confinamiento general. Normalmente los empresarios que están más golpeados por el confinamiento. Claro. Y bueno, siempre hay una discusión sobre lo que es un servicio esencial, digamos, una compra esencial. Sí, claro, eso fue durante un periodo aquí en Chile, nunca nos pusimos de acuerdo, de hecho, nunca hubo realmente una instrucción clara por parte de la autoridad de qué era un servicio esencial. Embajador, y hablando del tema económico, es fundamental y está todos los países en lo mismo, ¿cierto? La crisis económica que ha generado la pandemia y la necesidad de la reactivación. ¿Hay proyectos o hay algún rol que esté jugando la embajada británica en nuestro país con proyectos que se estén realizando acá en nuestro país de reactivación económica? Sí, bueno, estamos trabajando mucho con Chile sobre el cambio climático, dado que Chile es ahora presidente del COP25 sí. Y va a pasar el liderazgo al Reino Unido para el año que viene, así que hay mucha discusión y varios proyectos sobre la recuperación verde, ¿no? Porque todos los países han sido golpeados económicamente por el virus, así que la gran pregunta para los años que vienen es cómo vamos a recuperar la economía. ¿Vamos a hacerlo en forma sostenible a largo plazo? Y creo que Chile ha hecho un gran paso adelante con eso, con el plan de inversión en proyectos que anunció el gobierno hace poco y también forma parte de nuestra política para Reino Unido y para el COP, o sea, la cumbre de cambio climático para el año que viene, tratando de persuadir a otros países de tomar la misma posición, ¿no? O sea, una recuperación verde, digamos. Aprovechar en el fondo que la crisis sea una oportunidad para que avancemos, ¿cierto?, en sí. Iniciativas sostenibles. O sea, en ese sentido hay una relación, claro, hay una relación directa entre el coronavirus y el cambio climático al final. Sí, tal cual, porque no se puede separar las dos cosas, ¿no? O sea, el virus surgió del medio ambiente, surgió de un problema con la salud de los animales, y ahora es un problema para la salud de humanas. Y así que yo veo un vínculo directo con la pandemia y el cambio climático y la protección medioambiental. Así que creo que el Reino Unido y Chile estamos muy en la misma línea con respecto a ese punto. Y hablando de los proyectos específicos, bueno, hemos financiado algunos proyectos pilotos en Chile hace poco, por ejemplo, el cobre que puede matar el virus, así que estamos financiando investigación en Chile con una universidad británica para investigar la posibilidad del uso de cobre en el futuro para matar el virus. Sí, son nichos que también se pueden desarrollar a través de la pandemia, ¿no? Finalmente se nos acaba el tiempo, embajador, pero quiero saber, en este tiempo, ¿has podido conocer algo de nuestro país o solamente Santiago y solamente la embajada, que es además en la comuna de Las Condes? ¿O has podido ver algo que te haya llamado la atención? Bueno, ahora en mi comuna estamos en paso 3, así que sí, saliendo de la casa, que es una gran ventaja, sí, un poco de Santiago y otros
varios que están en el mismo fase, digamos. O sea, conocí un poco la costa y algunas bodegas, así que no puedo quejarme. O sea, ¿De vino? Sí. Ah, ya. Así que, pero todavía no has podido, digamos, conocer el sur, porque no conocías Chile antes. Bueno, como turista, pero Sí. otra cosa es vivir en el país, ¿no? Sí. Así que me gustaría en el futuro visitar al sur, Patagonia, y al norte, Atacama, pero yo creo que es para el año que viene, ¿no? Ya. ¿Y algo que te ha llamado la atención de Chile que quieras destacar en los meses que llevas aquí? Bueno, el vino tinto, espectacular. Bueno, de hecho es la mejor exportación chilena al Reino Unido. O sea, 60% de las exportaciones chilenas al Reino Unido es vino Chile, así que ya tiene fama en mi país. Perfecto. Estamos llegando al final, tenemos una sección, embajador, que es el recomendado. Si hay alguien que esté interesado en conocer más detalles sobre los temas de los que hemos hablado en esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que puede ser una página web, un paper, un libro, un documental, una película, lo que sea, o para conocer más sobre Gran Bretaña también puede ser? Bueno, dos cosas. En primer lugar, si quieren conocer un poco más sobre el trabajo de la embajada y de mi país, o sea, hay que seguirnos en las redes sociales por Twitter, Instagram, LinkedIn. Y una recomendación personal es que, bueno, ya sé que muchos han comentado sobre esa película, pero yo recuerdo 2011, la película Contagión. Es increíble cómo pasó a ser la realidad, ¿no? La verdad, esa película era sobre una virus que surgió de nada muy rápidamente en Asia y cruzó de un animal a un ser humano y de ahí contagió todo el mundo. Así que fue una carrera para encontrar una vacuna y yo soy muy fan de Kate Winslet también, así que es la actriz británica en esa película. Así que para mí, si quieren saber un poco más de la historia, o sea, Contagion de 2011 es una buena película. Buenísima recomendación. Muchas gracias, Ian, muchas gracias, embajador, por esta conversación, por el tiempo aquí en Tele 13 Radio en Nuevamente. Ha sido una gran conversación. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de Instagram TV y también, por supuesto, a través de la 103.3 FM. Muy buenas noches, embajador, y muchas gracias. Gracias, Connie.